Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión del curso Historia de las Revoluciones. Hoy vamos a hablar de la Revolución Española, que es una de las revoluciones más importantes del siglo XX en Europa occidental. Y una revolución que en su desarrollo abarca buena parte de la década de los años 30. Y para la sesión de hoy os queríamos recomendar dos materiales. El primero es un documental que lleva por título Revolución y Guerra Civil en España. Se realizó en el año 2006 por el Grupo Contraimagen, un grupo de cineastas del Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina, junto con otros cineastas independientes, y que sintetiza muy bien tanto los hechos históricos de los que vamos a hablar como las principales lecciones estratégicas de esta revolución. Y el segundo material es el prólogo al libro La victoria era posible, que es la compilación de escritos de León Trotsky sobre España, publicada en el año 2014 por el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky. Es un prólogo que sirve de introducción a la lectura de estos escritos, de más de una década de escritos de Trotsky sobre la Revolución Española, que, bueno, para todos aquellos y aquellas que queréis profundizar más allá de esta sesión en el estudio de la Revolución Española, pues obviamente os recomendamos que podáis leer y estudiar el conjunto de la obra. León Trotsky le dio mucha importancia a la Revolución Española, dedicó muchos esfuerzos a su seguimiento y al debate con André Unín o con los oposicionistas de izquierda, sobre todo tratando de contribuir a una tarea que él consideraba capital, que era la construcción de un partido revolucionario en el Estado español. Él estaba profundamente convencido que las masas obreras y campesinas en el Estado español iban a ir haciendo una amarga experiencia con sus direcciones tradicionales, con los socialdemócratas y con los anarcosindicalistas, y que la existencia o no de un partido revolucionario que tuviera influencia entre las masas, que fuera capaz de organizar a lo mejor de la vanguardia proletaria y que pudiera jugar un papel semejante al que había jugado el partido bolchevique en la Revolución Rusa, como explicaba Josefina Martínez en la sesión anterior, eso era capital para determinar si la Revolución Española triunfaba o era derrotada. La victoria del proletariado español en los años 30 era vista por León Trotsky como una oportunidad, como la oportunidad de que la clase obrera mundial pudiera dotarse de un gran ariete para frenar los preparativos que se estaban ya en marcha para ir a una nueva guerra imperialista, lo que después sería la Segunda Guerra Mundial, pero también un gran ariete para que las masas trabajadoras de la Unión Soviética pudieran emprender una lucha contra la burocracia estalinista. Más allá de la derrota, incluso una vez que esta derrota está consumada, Trotsky siempre insistió mucho en extraer las lecciones de la gran Revolución Española como una escuela de guerra, como una escuela de estrategia para los revolucionarios de la década de los años 30, y nosotros consideramos que es una escuela de guerra, una escuela también de estrategia para aquellos que seguimos aspirando a la transformación socialista de la sociedad en pleno siglo XXI. Bueno, el primer elemento que quería abordar sobre la Revolución Española es el tema de su periodización, cuándo comienza y cuándo termina la Revolución Española. Si la comparamos con la Revolución Rusa, que hablábamos en la sesión anterior, bueno, vemos que la diferencia es notable. La Revolución Rusa es una revolución, podríamos decir, corta o de ritmos muy rápidos. Comienza en febrero del 17 y en octubre del 17 se está produciendo ya la toma del poder. Son apenas 9 meses, menos de un año. En cambio, la Revolución Española estamos hablando de más de 6 años. Le damos como origen la fecha del 14 de abril de 1931 con la caída de la monarquía y concluirá con la derrota de la insurrección obrera en Barcelona en mayo del 37. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, en primer lugar hay elementos objetivos. No es la misma crisis que padece el Estado zarista ruso en 1917, en mitad de la Guerra Mundial, el tercer año de Guerra Mundial, con una descomposición inmensa del Estado, con una situación económica y de catástrofe social terrible en las ciudades y en el campo, con el campesinado concentrado en el frente y armado, muy importante, que la situación de crisis también que se vive en el Estado español a comienzos de la década de los años 30, que siendo crítica, hay crisis económica, hay crisis del régimen de la Restauración, de hecho se producirá un cambio de régimen, ¿no?, con la proclamación de la Segunda República, pero no es el mismo nivel de descomposición del Estado, ni mucho menos. Eso hace que de por sí tenga unos ritmos objetivos más lentos, ¿no? El otro elemento importante, y que en realidad es el más capital o el más determinante, es de carácter subjetivo. En el caso de
la Revolución Rusa, la experiencia que irán haciendo las masas obreras rusas con sus direcciones conciliadoras, con mencheviques y socialrevolucionarios, con esas direcciones que querían subordinarles a la burguesía liberal, es mucho más rápida, tanto por la situación más crítica como por la existencia de un partido revolucionario, del partido bolchevique, que será capaz de desenmascarar a esas direcciones y de ofrecer una alternativa de dirección que será la que finalmente conducirá esas enormes energías puestas en marcha por el proletariado y los campesinos pobres en Rusia hacia la toma del poder. En el caso del Estado español vamos a ver que existe también esa experiencia, se va a ir realizando esa experiencia a lo largo de estos 6 años. Cada vez va a ser mayor la separación o la tijera entre hacia dónde querían apuntar las masas obreras y campesinas, ¿no?, y la política conciliadora de sus principales direcciones. Ahora bien, el elemento de mayor debilidad de la Revolución Española es que no se inicia la década de los 30 con un partido como el partido bolchevique. La izquierda revolucionaria en ese momento, conformada por el grupo de la izquierda comunista en torno a Andreu Nin, los oposicionistas de izquierda en el Estado español, es un grupo todavía muy pequeño, muy débil y que tiene como tarea estratégica construir ese partido a lo largo de la década de los años 30. Precisamente por eso, como decía antes, León Trotsky dedicará grandes esfuerzos, ¿no?, grandes discusiones, intervendrá muchísimo en los debates en torno a la Revolución Española para ver si a partir de ese pequeño grupo de revolucionarios se podía avanzar en construir un partido que se preparara justamente para cuando las masas se terminaran de separar de esas direcciones, cosa que pasará sobre todo en torno a mayo de 1937, la primavera de 1937, y pudiera existir una alternativa que jugara el papel que había jugado el partido bolchevique en el otoño también, en el otoño de 1917. ¿Cómo era el Estado español en 1931? Bueno, lo podríamos definir como uno de los eslabones débiles de la cadena imperialista mundial. Es una potencia imperialista que está en declive, que acaba de perder sus últimas colonias de ultramar, como se denominaban, en 1898, con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y que comparativamente con Francia, Gran Bretaña, Alemania o incluso Italia, en el reparto de las nuevas colonias africanas ha quedado totalmente en última posición, ¿no? Tiene además un capitalismo con una muy baja productividad, y eso le impide también dar concesiones más o menos duraderas a sectores, incluso aunque fueran minoritarios, de la clase trabajadora, lo cual le hace tener una permanente tensión y un enfrentamiento constante con sectores del movimiento obrero que nunca serán integrados o cooptados de la misma manera que lo podemos ver en otros países imperialistas. Y además es un país que tiene una estructura económica, social y política muy atrasada, y que eso tiene su explicación en el tipo de revolución burguesa que se vive en el Estado español. Lo de revolución lo tendríamos que poner entre muchas comillas. Aquí no tenemos una clase burguesa que acaudilla a las masas campesinas para luchar contra las viejas clases del antiguo régimen, en absoluto. Aquí lo que tenemos es un acuerdo entre la burguesía, la naciente burguesía española, y esas viejas clases feudales, la nobleza con la corona a la cabeza y el clero. Eso es lo que da cuerpo al Estado liberal decimonónico, que implica, bueno, que la constitución del Estado liberal y de las transformaciones jurídicas para el establecimiento de una economía de mercado, una economía capitalista, da como resultado una estructura muy atrasada y con muchas demandas democráticas pendientes. Es decir, tenemos un Estado que, en primer lugar, es un Estado profundamente oligárquico, incapaz de integrar por los mecanismos de la democracia representativa ya no a los sectores del movimiento obrero o de los sectores campesinos, sino incluso a sectores intermedios de la pequeña burguesía o de la mediana burguesía, que se ven totalmente expulsados del propio régimen y que terminarán configurando partidos de oposición en clave republicana, radical o el propio catalanismo. Tenemos un Estado, además, que no solamente es oligárquico, sino que es profundamente centralista y con la corona al frente, y eso generará justamente que desde comienzos del siglo XIX veamos emerger la cuestión nacional de las nacionalidades dentro del Estado español, como la catalana, ¿no?,
pero también la cuestión colonial. Es un Estado que necesita de las colonias, no solamente económicamente, sino incluso también para sostener un ejército macrocefálico, ¿no?, repleto de oficiales, que era, bueno, donde hacían política y carrera militar buena parte de las viejas clases feudales, ¿no?, sostenidas siempre con los recursos del erario público. Y tenemos sobre todo una estructura agraria, una estructura de la propiedad de la tierra muy concentrada. Hay millones de campesinos sin tierra que tienen que vender su fuerza de trabajo como obreros agrícolas, o que pueden trabajar tierras pero que no son propiedad suya, que las tienen que arrendar en condiciones muy desventajosas. Y eso se debe a que, bueno, la propiedad de la tierra, aunque ha habido desamortizaciones y cambios jurídicos, se ha seguido concentrando en aquellos propietarios que tenían más tierra, que normalmente estaban asociados a las viejas familias nobiliarias, pero no solo, también tenemos burgueses que se han enriquecido y que después han hecho inversiones en terrenos agrícolas. Bien, este régimen de conjunto es un régimen que es muy inestable y que está casi permanentemente en crisis. El régimen de la Restauración, desde finales del siglo XIX, tiene momentos muy críticos, desde la propia pérdida de las colonias hasta la Semana Trágica de 1909, el trienio bolchevique, 3 años de agitación obrera al calor de la Revolución Rusa. Y finalmente la década de los años 20 va a intentar darse una especie de salida autoritaria, que es más bien ganar tiempo o darse una sobrevida artificial. Es la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Es el último elemento de decadencia de este régimen, que cuando fracasa, cuando la dictadura de Primo de Rivera cae, digamos, deja herido no solamente al régimen, sino a la propia monarquía que había apoyado esa dictadura. Pues bien, en ese marco, cuando se produce en 1930 la llegada de la crisis económica internacional, que se había iniciado con el crack del 29, cuando esta crisis llega ya a Europa e impacta en el capitalismo español, se abrirá una situación revolucionaria, una situación en la que comenzarán a producirse movilizaciones democráticas en exigencia de asamblea constituyente, de república y de otras reformas democráticas, pero también agitación en las fábricas, en el movimiento obrero, en contra de los despidos, en contra de la carestía de la vida. Bien, en ese clima es que se producen las elecciones del 12 de abril de 1931. Unas elecciones municipales en las que ganan las candidaturas republicanas y socialistas, y eso anima a una movilización, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, movilizaciones de masas que harán que el 14 de abril la monarquía emprenda el camino al exilio. Alfonso XIII marcha al exilio y se proclamará la Segunda República. Se vive, por lo tanto, un cambio de régimen que tiene de elemento fundacional de la Revolución Española, podríamos decir, cuando se inicia la Revolución Española, pero al mismo tiempo ese cambio de régimen es el mecanismo in extremis que tienen que realizar las clases dominantes del Estado español para tratar de contener esa enorme energía revolucionaria que se estaba expresando en las calles detrás de algún tipo de proyecto reformista. No es un cambio de régimen menor, estamos hablando de echar por la borda a la monarquía, de mandarla al exilio, ¿no? Pero es un cambio de régimen que estará acordado entre los sectores republicanos y socialistas, las direcciones reformistas del movimiento obrero, pero en el cual también encontraremos a viejos monárquicos que cambiarán de chaqueta, se harán de golpe republicanos o venían haciéndose republicanos en el último tiempo, ¿no? Y bueno, el caso más famoso es nada menos que Niceto Alcalá Zamora, que además de católico, terrateniente y derechista, había sido ministro de la monarquía, ¿no?, y que de golpe se convierte en el primer presidente de la Segunda República. Por lo tanto, esto lo veo importante señalar, porque la Segunda República tiene este elemento primero de desvío, de intentar, frenar la enorme energía revolucionaria de las masas detrás de algún tipo de proyecto que reconduzca esa energía a una reforma pautada, reglada y sobre todo que proteja a la gran propiedad, como se verá clarísimamente en el primer periodo, en el periodo constituyente y en el periodo denominado como bienio progresista. Durante el bienio progresista se pondrán en juego las diferentes estrategias de las organizaciones del movimiento obrero para resolver esa agenda del 31, esa serie de demandas democráticas y sociales que habían quedado planteadas con el inicio de la Revolución Española. La organización en ese momento con mayor preeminencia será el Partido Socialista, la UGT y también un sector de la CNT, los conocidos como trentistas, que plantearán abiertamente que era el momento de establecer una alianza con la burguesía liberal,
liberal, con la burguesía republicana. Esto implicaba conceder el liderazgo y la hegemonía a este sector de la burguesía republicana en el siguiente periodo, y era tanto como condenar a la no resolución la mayor parte de esas demandas democráticas y sociales. Si atendemos a los problemas democráticos estructurales, eran problemas que no se podían resolver si no era tocando los intereses y los beneficios de la gran propiedad. El caso más paradigmático es la reforma agraria. Resolver la reforma agraria implicaba necesariamente avanzar en la expropiación de los grandes latifundios. Y esos grandes latifundios no solamente eran propiedad de las viejas clases feudales, como planteaba antes, sino que eran propiedad también de sectores de la burguesía industrial o de la burguesía financiera. Y si no eran propiedad, tenían muchos lazos económicos y familiares entre sectores de la burguesía financiera, burguesía industrial o la burguesía agraria. Ninguno de los partidos republicanos estaba dispuesto a arremeter contra los derechos y títulos de propiedad de la burguesía española. Por lo tanto, la reforma agraria que planteará el gobierno del bienio progresista será una reforma agraria terriblemente timorata, muy respetuosa con los títulos de propiedad. Y de hecho, el plan de confiscaciones y de repartos de lotes de tierras era tan lento y tan insuficiente que se consideraba que se iban a tardar 100 años en resolver el problema agrario en el Estado español. Es decir, que a día de hoy todavía estaríamos aplicando la reforma agraria de 1931. Y esto lo encontramos en otros muchos niveles. Si hablamos de la autodeterminación de las nacionalidades, como Cataluña o como las colonias, en ningún caso un gobierno encabezado por la burguesía republicana iban a conceder la la independencia a las colonias del norte de África. Ellos serían republicanos, serían progresistas, pero eran los que estaban al frente del Estado imperialista español, que en ningún caso iba a retroceder en esa posición. O si hablamos de la agenda social, el gobierno del bienio progresista mantiene el grueso de la legislación antiobrera de la dictadura y mantiene una política terriblemente represiva contra las huelgas y movilizaciones de la clase trabajadora y del movimiento campesino durante este tiempo. Es el momento en el que se viven huelgas como la huelga de alquileres en Barcelona, que será brutalmente reprimida por la policía y se desahuciará a centenares de familias que se habían sumado a este movimiento que exigía la construcción de vivienda barata y la rebaja del 40% de los alquileres. Lo mismo con la huelga general que se vive en la misma ciudad, en Barcelona, en septiembre del año 31, y que se saldará con 18 muertos por la intervención de las fuerzas del orden contra los huelguistas, o la huelga de la Telefónica durante ese mismo año en varias ciudades, Sevilla, Zaragoza, Madrid, Barcelona, y en muchas de ellas se terminará proclamando el estado de guerra para combatir a los piquetes que estaban intentando garantizar esa medida de lucha. O el caso más emblemático o más conocido, que es el de Casas Viejas, esa localidad de Cádiz en la que los campesinos se levantan en exigencia de tierra y el gobierno responde enviando a la Guardia Civil y pasándolos por las armas. Bien, la estrategia del Partido Socialista o la línea del Partido Socialista y la propia experiencia del gobierno del bienio progresista lo que demostraba es que no iba a ser con la burguesía liberal al frente o aliados con la burguesía liberal cómo se podían resolver estas demandas sociales y democráticas. De otro lado tenemos otros sectores del movimiento obrero como el Partido Comunista, que en este momento está, digamos, detrás de la línea del conocido como tercer periodo, un periodo ultraizquierdista de la Internacional Comunista estalinizada, y tenemos también a sectores de la CNT, ¿no? Como los que estarían, digamos, capitaneados por Durruti o García Oliver, ¿no? El ala conocida como insurreccionalista. Son sectores que no le dan importancia a esta serie de demandas democráticas como las que he planteado, la cuestión de la Iglesia, la cuestión de la autodeterminación de las nacionalidades, y que plantean directamente programas que podríamos decir o definir como ultimatistas, ¿no? La imposición aquí y ahora del comunismo o de la revolución social o del comunismo libertario. Y en el caso de los sectores de la CNT lo plantean como una línea insurreccionalista, es decir, llamando de manera aislada, descontextualizada y sin pensar cómo establecer alianzas con el resto de sectores de la clase trabajadora y del movimiento campesino, llamar a insurrecciones en determinadas regiones o en determinadas comarcas que serán lamentablemente sofocadas con la más dura de las represiones. Es una línea que es más combativa o que desconfía del gobierno
progresista y de lo que tenía de desvío el cambio de régimen con la llegada de la Segunda República, pero que lo hace en una clave que condenaba al aislamiento a los sectores más de vanguardia y sobre todo que los condenó a una durísima represión que impidió que muchos de ellos pudieran jugar un papel importante en el siguiente periodo, ¿no? El conocido como Bienio Negro. Y por último tenemos la posición que encarnaban desde la izquierda comunista de Min a el propio Trotsky, desde extranjero, con los intercambios de cartas, de documentos con los oposicionistas españoles, que planteaban que era el momento de que la clase trabajadora tomara las reivindicaciones democráticas, pero lo hiciera de una manera totalmente independiente de la burguesía liberal y, sobre todo, luchara por ellas con sus propios métodos, ¿no? Y que lo hiciera hasta el final, que peleara por una reforma agraria que implicara la confiscación y avanzar sobre la gran propiedad de la tierra, que peleara por una efectiva separación de la Iglesia y del Estado, que peleara por el derecho a la libre autodeterminación de las nacionalidades y, por supuesto, de las colonias, y que de esa manera la clase trabajadora pudiera erigirse como una clase hegemónica capaz de dirigir a todos los sectores populares que levantaban y que compartían esas demandas democráticas detrás de una estrategia de enfrentamiento con el Estado burgués y de poder avanzar en la lucha y en la autoorganización para establecer una verdadera república de trabajadores. Ese sería el programa, la estrategia, la hoja de ruta que plantearán los oposicionistas españoles junto con León Trotsky para la Revolución Española ya en 1931. Las grandes contradicciones que habían emergido con la caída de la monarquía solamente iban a poder ser resueltas hasta el final si la clase trabajadora tomaba en sus propias manos todas estas demandas y luchaba por ellas con sus propios métodos. La experiencia con las direcciones reformistas, sobre todo aquellas que habían formado parte o habían apoyado al gobierno del bienio progresista, se expresará en las elecciones de noviembre de 1933 en forma de una alta abstención, de un aumento de la abstención entre amplios sectores de la clase trabajadora y los sectores populares que habían votado a las candidaturas republicanas socialistas en el año 31 y que ahora no lo harán, ahora les darán la espalda en forma de abstención. Esto le permite a la derecha ganar las elecciones y conformar un gobierno encabezado por el Partido Radical. Es el gobierno del Bienio Negro, un gobierno que se caracteriza por una fuerte labor contrarreformista, digamos por echar atrás la labor legislativa de reformas sociales que se había puesto en marcha durante el primer periodo de la Segunda República, y que despertará una enorme inquietud entre los sectores, entre amplios sectores del movimiento obrero. Esta inquietud está fundamentada en hechos más allá del Estado español, en hechos internacionales, sobre todo el ascenso de Hitler en la Alemania. Había un temor bien fundamentado de que sectores de la derecha española, de la derecha republicana incluso, estaban en un curso de fascistización importante. Veían cada vez, digamos, el ejemplo italiano de Mussolini o el ejemplo alemán de Hitler como la salida a la que habría que recurrir para terminar con una clase trabajadora que no terminaba de ser domesticada. Bien, esa amenaza de fascistización aquí tenía como principal representante la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido dirigido por Gil Robles, ¿no? Y que había ganado las elecciones de noviembre del año 33, pero que no había entrado en el Consejo de Ministros. De hecho, las organizaciones obreras, sobre todo las que estaban vinculadas al Partido Socialista, la UGT, las Juventudes Socialistas, amenazan con ir a la insurrección, ir a la huelga general insurreccional, en caso de que se permitiera la entrada de la CEDA en el gobierno. Esta amenaza de huelga general insurreccional tiene que ver con el proceso que se está viviendo dentro de las organizaciones socialdemócratas, no solamente en el Estado español, sino también en otros países como Francia. La amenaza del ascenso fascista lleva a que muchos jóvenes y trabajadores que eran militantes de estas organizaciones empiecen a cuestionar las viejas recetas de la socialdemocracia de buscar el cogobierno con los partidos democráticos liberales o aquí los partidos republicanos progresistas, como se había realizado durante el bienio progresista, y contener su programa a las reformas posibles dentro de las líneas rojas de la propiedad privada, ¿no? De no sobrepasar, de no cuestionar la propiedad privada. Bien, comienzan por lo tanto a buscar inspiración en otros procesos, sobre todo en el de la Revolución Rusa.
Lo que había que hacer en el Estado español, para muchos jóvenes socialistas o de la UGT, era como en Rusia, había que pelear por imponer una república de trabajadores. Y de hecho, figuras como Lenin o Trotsky comenzarán a leerse, comenzarán a aparecer retratos de estos dirigentes de la Revolución Rusa, incluso en desfiles o manifestaciones de las juventudes socialistas y del Partido Socialista. Es un proceso de radicalización que lleva a que León Trotsky le plantee tanto a los oposicionistas franceses como a los oposicionistas españoles, a André Unín, de que bueno, es una gran oportunidad para que el pequeño grupo de la izquierda comunista intentara empalmar con esos sectores que estaban en curso de radicalizarse. León Trotsky estaba convencido de que esos sectores, antes o después, terminarían chocando con las propias direcciones del Partido Socialista y de la UGT. Estas estaban asumiendo formalmente un discurso más rojo, más encendido, ¿no? A Largo Caballero se le conocerá entonces como el Lenin español, ¿no? Y de hecho la amenaza o la advertencia de ir a la huelga general insurreccional era parte de ese giro discursivo. Pero la historia del Partido Socialista, el historial de claudicaciones y de políticas de alianza con la burguesía liberal, hacía saber que era eso, era discurso, eso se iba a chocar, sobre todo cuando el momento crítico llegase, ¿no? Como se demostrará, veremos después en los hechos de octubre del año 34. Bien, para Trotsky, que la izquierda comunista se metiera en el Partido Socialista y las juventudes socialistas era una gran oportunidad para poder confluir y fusionarse con esos sectores radicalizados de la juventud socialista y en el momento de hacer experiencia con su propia dirección poder romper y poder tener una fuerza material suficiente como para establecer las bases de un partido revolucionario en el Estado español. Lamentablemente, esta discusión que dará Trotsky con el grupo de oposicionistas españoles no la ganará, no les convencerá a Trotsky. Y el grupo de André Unín preferirá quedarse al margen del Partido Socialista, por fuera del partido y de las juventudes socialistas, como un grupo formalmente y organizativamente independiente, ¿no? A la espera de que cuando esa ruptura política se produjera, los militantes de las juventudes socialistas y de la UGT que rompieran con sus direcciones conciliadoras irían casi de manera automática hacia las filas de la izquierda comunista. Un pronóstico que, como veremos, no se confirmaría. Los hechos de octubre del 34 los podemos considerar como una especie de ensayo general a lo que veremos después en el verano del 36 con la derrota del golpe y el inicio de la Revolución Social. Se produce la entrada de los ministros de la CEDA al gobierno de la República y esta era, bueno, la señal que se había planteado para el llamamiento y la convocatoria de la huelga general insurreccional que venían anunciando los dirigentes del Partido Socialista y de la UGT. Pero bueno, entre los discursos encendidos de Largo Caballero y lo que hará realmente la UGT y el Partido Socialista, pues distan muchísimo. De hecho, en esos primeros días de octubre del 34 serán miles los trabajadores que en ciudades como Zaragoza, como Sevilla, Madrid, Bilbao, saldrán a la calle, paralizarán las empresas y se dirigirán a la sede de los sindicatos y organizaciones socialistas para ver qué instrucciones y qué plan de insurrección había. Lo que se encontrarán es que no había ningún plan de insurrección, no había ninguna instrucción y en la mayor parte de los casos ni siquiera estaban allí los dirigentes de la UGT o del Partido Socialista, que durante estos días quedarán prácticamente desaparecidos. Esto hace que la insurrección fracase en buena parte del Estado español y queda, digamos, demostrado que los dirigentes del Partido Socialista y de la UGT temían mucho más la posibilidad de desatar una revolución proletaria en el Estado español que la amenaza de un gobierno con la CEDA, ¿no? Con un partido fascistizante sentados en el Consejo de Ministros. De hecho, además, a esto hay que añadirle que la otra organización sindical de la clase trabajadora del Estado español, la CNT, en este momento mantiene una posición abstencionista, no apoya la huelga general, no apoya los llamamientos a la huelga general insurreccional, digamos con el discurso de que se trataba de una huelga política y que la clase trabajadora era ajena, ¿no?, a lo que pasara en el Consejo de Ministros. Era igual si entraba o no entraba la CEDA a formar parte del gobierno. Bien, hay una excepción honrosa, que es la seccional de la CNT en Asturias, que junto con el
PSOE, la UGT de Asturias, bueno, conformarán un gran frente único obrero, la Alianza Obrera, y allí sí que esta insurrección, digamos que triunfará regionalmente, quedará obviamente aislada porque no sucede lo mismo en el resto del Estado, pero sí que, bueno, se pondrá en marcha en 2 semanas una respuesta de la clase trabajadora independiente y que superará con creces la voluntad y las directrices de los dirigentes socialistas también en Asturias, y que pondrá, como digo, sobre la mesa bueno, cuestiones que volveremos a ver después en el verano del 36. La clase trabajadora se lanzará a la huelga general, confiscará empresas, conformará milicias, conformará comités locales para organizar los pueblos, y desde ese inicio de revolución social se preparará la lucha o la resistencia en contra del ejército que será enviado para aplastar el levantamiento. Bien, esta experiencia en Asturias contrasta con otro lugar donde tenemos un intento de insurrección, ¿no?, un poco más exitoso que en el resto del Estado, que es la ciudad de Barcelona. En Barcelona también hay una alianza obrera, un frente único de este tipo. En este caso no participa la CNT, lo cual hace que sea un frente único mucho más débil, puesto que la CNT era el principal sindicato de la clase obrera catalana, pero a pesar de ello, el llamamiento a la huelga general es seguido por la mayor parte de la clase trabajadora de la ciudad. La huelga general es un éxito el día 6 de octubre. Pero a diferencia de Asturias, las organizaciones que encabezan la huelga general en la ciudad de Barcelona no plantean una política independiente de la clase trabajadora. No debe ser la clase trabajadora la que se ponga al frente, colectivice las empresas, las expropie, organice milicias y dirija y organice esa insurrección, sino que se pliegan a una política de presión y de seguidismo a la burguesía republicana catalanista, en este caso a la Generalitat, encabezada por Lluís Companys de Esquerra Republicana. Digamos, toda la energía de esa gran huelga general se conduce a exigir a Lluís Companys que se ponga al frente del levantamiento, de la insurrección. Bueno, Lluís Companys hará una maniobra, saldrá al balcón, proclamará el Estat català, de esa manera, digamos, contenta o aparenta que se está poniendo al frente de la insurrección, pero no hará nada más. Se encerrará en el Palau de la Generalitat y, bueno, esperará a que llegue el ejército y finalmente detenga a Lluís Companys, a todo el gobierno de la Generalitat, a buena parte del equipo consistorial de Barcelona. Y la insurrección acabará de esa manera en apenas unas horas. En este ensayo general de la insurrección del 34 en Barcelona, bueno, vemos también cuál será la actitud de los gobiernos republicanos, el gobierno del Frente Popular en el año 36, que ante la amenaza de un golpe, o en este caso de la represión del ejército, prefieren entregarse, incluso acabar en prisión, como lo hará Lluís Companys, antes que alentar una respuesta de la clase trabajadora que abriera la posibilidad de una revolución proletaria abierta en Barcelona y en Cataluña. A pesar del carácter de ensayo general que tiene octubre del 34, hay que decir que no se toma como tal por gran parte de las organizaciones obreras en el Estado español, empezando por la izquierda comunista de Andreu Nin, que terminará de romper relaciones o de alejarse cada vez más de León Trotsky y de la oposición de izquierdas internacional. Habían tenido las diferencias que veíamos antes respecto a la entrada o no en el Partido Socialista, pero ahora ellos habían participado de los hechos de octubre del 34 en Cataluña, en Barcelona sobre todo, y lo habían hecho en una alianza con el Bloque Obrero y Campesino de Maurín, un grupo que tenía una visión de la revolución en la cual era necesaria la conformación de una especie de bloque de diferentes clases, de la clase trabajadora junto con los representantes de la pequeña burguesía, en este caso de la pequeña burguesía catalanista, ¿no?, de Lluís Companys, presidente de la Generalitat, y que llevaba una política de subordinación de las energías revolucionarias de la clase trabajadora a las directrices, el liderazgo, la hegemonía de esos partidos pequeño burgueses que habían demostrado en octubre del 34 que en ningún caso iban a propiciar o a permitir la irrupción de una revolución proletaria. Bien, esas relaciones irán avanzando hasta la conformación de un partido común, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, que si bien tenía una declaración de principios general en la cual se hablará en contra de la conciliación de clases e incluso se opondrá a la política de los frentes populares, estaba imbuido de esta estrategia que le imprime sobre todo el grupo de Maurín y que terminará asumiendo también el grupo de Nin y particularmente el mismo Nin. Esa idea de que bueno, las alianzas
aliadas con la burguesía republicana, la burguesía democrática o la burguesía catalanista, eran necesarias para enfrentar el ascenso de la derecha. Y de hecho, bueno, donde primero se va a poner a prueba el POUM será en febrero de 1936. Aquí tenemos bueno, una crisis del gobierno de la derecha, ¿no? Sobre todo azuzado por diferentes escándalos de corrupción, por un lado, y también por un potente movimiento por la amnistía, manifestaciones que exigían la libertad de los más de 30.000 presos políticos, obreros y campesinos que estaban encarcelados, digamos, fruto de la represión llevada adelante por el gobierno del Bienio Negro. Bien, esa crisis gubernamental lleva a unas nuevas elecciones, a las elecciones del 16 de febrero de 1936, y en esas elecciones se presentará por primera vez el Frente Popular. Digo por primera vez, aunque tiene puntos en común con la coalición republicano-socialista del año 31. Se trata de una coalición conformada por los partidos republicanos progresistas, ¿no? Partidos burgueses progresistas, junto con la mayor parte de los partidos obreros. Tenemos ahí al Partido Socialista, tenemos al Partido Comunista, y tenemos también al POUM, al Partido Obrero de Unificación Marxista, que terminará integrando las listas del Frente Popular. El Frente Popular es una política que no es exclusiva del Estado español. Es una política aprobada por el 8º Congreso de la Internacional Comunista y que lo que intenta es, bueno, transmitir las directrices a los partidos comunistas de la Europa occidental de que, bueno, no es el momento de la revolución social en Europa occidental, sino que es el momento de, bueno, llegar a algún tipo de acuerdo, de conciliación con la burguesía democrática, posponer la revolución proletaria a algún momento indeterminado del futuro y hacer ese frente democrático común en contra del ascenso de la derecha o del ascenso del fascismo. El Frente Popular se presenta, por lo tanto, como una garantía que presenta Stalin a las democracias capitalistas, Gran Bretaña y Francia, de que, bueno, era un socio fiable. Stalin en ese momento está interesado en llegar a acuerdos económicos, militares, diplomáticos con las potencias capitalistas democráticas, y da orden a los partidos comunistas de que se tienen que ubicar como un baluarte en contra de la posibilidad de revoluciones proletarias en estos países. Bien, el POUM participará del Frente Popular, que será el que ganará las elecciones en febrero de 1936. Esto lleva a una ruptura política muy aguda del POUM y del grupo de Andreu Nin con León Trotsky. El gobierno del Frente Popular, de hecho, lo que hace es, bueno, reeditar un poco el gobierno del primer bienio. Es un gobierno que retoma la agenda de reformas sociales, una agenda tremendamente limitada, como la del primer bienio, pero en este caso se muestra cada vez más impotente para detener o contener, ¿no?, las movilizaciones obreras y campesinas que se van a vivir tanto en las ciudades como en el campo. Entre febrero y el verano de 1936 es casi imposible encontrar alguna ciudad importante o de relevancia en la que no se hayan vivido grandes huelgas de sectores enteros. En el campo, además, en Extremadura y en Andalucía, a partir del mes de marzo, se vivirá una oleada de ocupaciones de finca por parte de los campesinos sin tierra. Podríamos decir que no están dispuestos a esperar los ritmos de la reforma agraria del gobierno de la que hablábamos antes, ¿no? Serán ellos directamente los que tomarán con sus familias las tierras de los terratenientes. El gobierno del Frente Popular, si bien había asumido el cargo con la misión de detener la revolución proletaria a cambio de algunas reformas parciales muy limitadas, se ve totalmente sobrepasado o totalmente impotente para llevar adelante esta misión. Y eso es rápidamente percibido no solamente por los sectores de la derecha política o del ejército o de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, sino que la inmensa mayoría de la burguesía española, de la burguesía industrial, financiera, agraria, se convence de que, bueno, ha llegado la hora de dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no será un golpe de Estado como los que se habían vivido durante el siglo XIX o el último de Primo de Rivera en 1923, sino que será un golpe de Estado inspirado en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, un golpe de Estado fascista, un golpe de Estado que aniquile físicamente a los dirigentes y buena parte de la militancia de las organizaciones obreras. Bueno, eso comenzará a prepararse en la primavera de 1936 y se llevará a efecto en julio del año 37, entre el 17 y el 19 de julio, iniciándose así la Guerra Civil Española y la Revolución Social de 1936. Cuando se produce el golpe militar, el gobierno del Frente Popular lo que hace es llamar a la calma e intentar establecer negociaciones con los golpistas para ver si ese golpe puede contenerse o puede haber algún tipo de salida pactada.
En realidad es más temeroso de la reacción que pueda tener la clase trabajadora si ésta sale a la calle y toma las armas para enfrentar a los militares que están saliendo de los cuarteles, que al propio golpe militar. Por eso está llamando a la calma durante las primeras horas y se opone a todo tipo de movilización. Afortunadamente no le harán mucho caso la clase trabajadora, que por medio de sus organizaciones comenzará a organizar la resistencia en la mayor parte de las capitales de provincia y de las grandes ciudades. Bueno, esta resistencia obrera de las primeras horas, que obligará también al gobierno a tener que cambiar su posición y al final tener que decretar la autorización para el reparto de armas, es lo que explica que se derrote el golpe militar, ¿no? Cuando los soldados salen de los cuarteles para hacerse con la ciudad, en aquellas ciudades donde esta resistencia no se ha organizado o no ha llegado a tiempo, se impone en muy pocas horas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Zaragoza, ¿no? En otras ciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, la organización de esta resistencia hace que cuando los soldados salen de los cuarteles se encuentran una ciudad levantada en armas, se encuentran una ciudad repleta de barricadas y por lo tanto muchos de esos soldados que son trabajadores que están haciendo el servicio militar tienen la opción de abandonar, de detener a su oficial o de cambiarse de bando, ¿no? Eso es lo que explica que allí donde hay resistencia obrera surgen también sectores leales a la República dentro del ejército o dentro de las fuerzas policiales. Allí donde esta reacción obrera no llega, esos sectores prácticamente no aparecen. Bien, el protagonismo obrero que tiene, por lo tanto, la derrota del golpe militar explica lo que va a pasar las semanas siguientes. Se abre una revolución social abierta, ¿no? La clase trabajadora podríamos decir que es la dueña de la situación, ¿no? Y bueno, llevará adelante la colectivización de la industria, de las grandes empresas, de los grandes servicios, la colectivización de la tierra. Toda la economía será puesta bajo control de comités obreros, se crearán comités locales para el gobierno de los pueblos, se crearán patrullas de control y otros organismos que harán la función de control de orden público en las ciudades y sobre todo se crearán las milicias, unos cuerpos armados que serán los encargados de, bueno, dirigirse a aquellos territorios donde el golpe de Estado había triunfado, tanto para conquistarlos como para extender esta revolución social de la ciudad al campo. Bien, esta situación de revolución social tiene el antecedente que decíamos antes, ese ensayo general del año 34. En realidad lo que vimos en la Comuna de Asturias en el año 34 se generaliza para toda la retaguardia republicana. Y eso genera una situación de doble poder, en la cual tenemos a un Estado republicano, a un gobierno que mantiene todavía su existencia y es el poder constituido, pero que ha perdido una gran parte de su legitimidad, ¿no? Por esa reacción timorata de primera hora y por sobre todo el golpe, si ha fracasado, no ha sido gracias al gobierno del Frente Popular, sino más bien a pesar de las indicaciones del gobierno del Frente Popular. Y por otro lado, es un gobierno que ha perdido gran parte de su poder real. El poder real se encuentra en toda esa serie de organismos obreros que han ido surgiendo en las fábricas, en los pueblos, en los barrios, las milicias, ¿no? Y que constituyen una nueva institucionalidad revolucionaria. Como principal debilidad de esta institucionalidad es que, aunque mantiene el poder real, ¿no? Son los que dirigen la economía, son los que controlan la lucha contra el fascismo o la vida cotidiana en las ciudades y pueblos, no son unas instituciones que se centralicen y que se piensen como una alternativa para sustituir al otro poder, al poder republicano. Esto abrirá una tensión permanente que va a durar todo el primer año de la guerra civil en estos dos poderes, en la que, bueno, uno de esos dos poderes terminará de imponerse al otro, en este caso el poder del Estado republicano, como veremos. Bien, ante esta revolución social, ¿cómo se ubican las principales direcciones del movimiento obrero? Bueno, por un lado tendríamos a las direcciones abiertamente conciliadoras, como el Partido Socialista, la UGT, pero también el Partido Comunista, que se ubican frontalmente en contra, abiertamente en contra de una revolución social de este tipo. Consideran que no es el momento, que se trata de un momento de excepcionalidad en la que todos los esfuerzos deben estar concentrados en ganar la guerra y que estos ensayos revolucionarios, como los tildarán de manera despectiva, deben desarticularse inmediatamente y volver a la normalidad previa al 19 de julio. Esa es la posición del Gobierno de la República, del Gobierno de la Generalitat y de los partidos que lo integran y que lo apoyan. Y que, vendrá, en el caso del Partido Comunista, a fundamentarse con una suerte de teoría etapista en la cual,
atraso del Estado español obligaba a que en la clase trabajadora tuviera que transitar una primera etapa de alianza con la burguesía liberal, ¿no? Y que en todo caso esas transformaciones sociales profundas que se estaban llevando adelante sería, bueno, letra para la música del futuro, ¿no? Para más adelante. Si recordáis de la sesión anterior, cuando Josefina Martínez nos hablaba de las distintas corrientes del movimiento obrero ruso en plena Revolución Rusa, es una teoría que viene a ser una especie de revival del viejo menchevismo contra el que habían combatido el partido bolchevique, ¿no? Esa idea de que, bueno, tenemos primero por delante una etapa de, en este caso, de revolución democrática o de resistencia antifascista, y ya más adelante veremos qué transformaciones sociales puede realizar la clase trabajadora cuando la estructura atrasada del capitalismo español se haya modernizado y haya, por decirlo de alguna manera, avanzado. De otra parte tenemos a la dirección de la CNT. La dirección de la CNT, en un principio y formalmente, sería partidaria de una revolución social. Ahora bien, una vez que esta revolución social estalla, los comités regionales y nacional de la CNT deciden aceptar una política de colaboración con el gobierno de la República y con el gobierno de la Generalitat. No dirán formalmente y públicamente que están en contra de esta revolución social, pero se integrarán tanto en el gobierno catalán como posteriormente en el gobierno de Madrid, en el gobierno de la República, y desde posiciones ministeriales o en las consellerías irán aprobando, junto con el resto de los gobiernos, una serie de decretos y de leyes que lo que irán haciendo es desmantelar esta revolución, quitarles competencias o directamente disolver a esos organismos revolucionarios de la clase trabajadora. Una posición parecida a la que tiene el POUM. El POUM había sido parte de las candidaturas del Frente Popular, siempre con el discurso de que no quería quedarse aislado del sentimiento generalizado de las masas, y ahora vuelve a integrar, en este caso, el gobierno catalán, ¿no? Aunque formalmente defiende la idea de que guerra y revolución se tienen que hacer a la vez, formará parte de un gobierno que se dedicará en el otoño de 1936 a aprobar los primeros decretos para, terminar con algunos de esos organismos que la clase trabajadora se había dotado para el gobierno de los pueblos, por ejemplo, el caso de los comités locales, o para, controlar desde el Estado burgués la economía colectivizada que se había puesto en el verano del 36 bajo el control de la clase trabajadora. Aquí se abre una discusión que atravesará toda la guerra, y que es una discusión que nos llega hasta la actualidad por medio de la historiografía, ¿no? Sobre cuál debería ser la relación entre guerra y revolución. Como vemos, la inmensa mayoría de las organizaciones obreras, abiertamente o no de manera abierta, pero sí por medio de su práctica política, se posicionarán en el lado de, concentrar los esfuerzos en ganar la guerra y la revolución dejarla para otro momento. Esto suponía confiar el resultado de la guerra a un enfrentamiento militar entre dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas que tenían una gran desigualdad. El gobierno de la República no contará con el apoyo de sus amadas aliadas occidentales, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Firmarán el pacto de no intervención, lo impulsarán y lo firmarán, y no brindarán ayuda a ninguno de los dos bandos, tampoco a la República. Sí que recibirá una ayuda militar de la Unión Soviética, pero con un condicionante político muy claro. Esta ayuda llegaría siempre y cuando el gobierno de la República se pusiera duro y acabara de una vez con esa revolución social. Del otro lado, los franquistas tienen el apoyo de Italia y de Alemania desde el primer momento de la guerra, y no son dos países cualquiera. Sobre todo Alemania es una potencia militar que se está preparando nada menos que para la Segunda Guerra Mundial. Bien, depositar por lo tanto la esperanza en que la conflagración se dirimiría exclusivamente en términos militares era condenar a la derrota al bando republicano, era facilitar la victoria a quien finalmente acabará ganando la guerra. Del otro lado, de quienes defenderán la idea de que revolución y guerra se deben realizar al mismo tiempo, se tomaban otros ejemplos históricos, ¿no? Por ejemplo, la guerra civil norteamericana, o más reciente todavía la guerra civil rusa, donde ante una desigualdad entre las dos fuerzas contrincantes, la fuerza capitaneada por el Estado obrero ruso pudo imponerse a más de 17 ejércitos imperialistas gracias justamente a que combinó la guerra con la defensa de un programa revolucionario que permitió ganar a los campesinos para la causa, ¿no? El programa agrario, el programa de expropiación de los terratenientes y de reparto de tierras entre los campesinos
campesinos pobres y sin tierra de Rusia le permitió a los bolcheviques dotarse de una gran fuerza material, de un gran apoyo del campesinado e imponerse sobre un ejército que militarmente era superior. Bien, en el caso de la Revolución Española sucedía lo mismo, ¿no? León Trotsky planteará que la única posibilidad que había de que el proletariado español pudiera vencer el golpe fascista que se había abierto que se había iniciado en el verano de 1936, era si era capaz de ponerse al frente no solamente de la lucha contra el golpe en el terreno militar, sino de llevar adelante una profunda revolución social que, elevara la moral de no solamente la retaguardia republicana, sino que permitiera también sublevar al campesinado y a las clases trabajadoras que estaban en la retaguardia franquista. Al mismo tiempo, un programa así podía también impactar en el resto del proletariado mundial y en primer lugar en la clase trabajadora francesa e inglesa, y por esa vía suscitar una solidaridad que evidentemente los gobiernos burgueses de Francia y Gran Bretaña no iban a llevar adelante. O incluso poder imponer un programa democrático radical como el de la independencia de las colonias españolas, ¿no? Sobre todo de Marruecos, y de esa manera ganar como aliados a la resistencia rifeña de Abdelkrim, ¿no? Que podría atacar por la retaguardia al ejército franquista. Es decir, la combinación de la guerra con un programa revolucionario precisamente fortalecía las posibilidades de que la clase trabajadora impusiera una derrota al ejército franquista. El gobierno de la República y la Generalitat Catalana tratarán de avanzar en contra de esta revolución social en los primeros meses de la guerra, sobre todo a través de la aprobación de leyes y de decretos que intentaban liquidar lo que la clase trabajadora denominaba las conquistas revolucionarias de julio. Son decretos que intentan acabar con los comités locales, que intentan militarizar las milicias, que intentan acabar con el control obrero de la economía colectivizada, y que en determinadas zonas de la retaguardia republicana se irán imponiendo, pero en otras zonas no se conseguirá. De hecho, en la parte de Cataluña y sobre todo de Barcelona hay una resistencia muy importante de los trabajadores y trabajadoras de la CNT, del POUM y de otras organizaciones a que esos decretos puedan efectivizarse. Cuando la Generalitat intente imponer burócratas para que se hagan cargo de las fábricas colectivizadas, los comités obreros se negarán a aceptarlos ya que tomen posesión, ¿no? O cuando se intente desarmar a los sindicatos o a las patrullas de control, también va a haber resistencia e incluso enfrentamientos. Es una resistencia que se hace no solamente contra el gobierno de la Generalitat o contra el gobierno republicano, sino que se hace también en contra de sus propias direcciones, puesto que ellas están formando parte de estos gobiernos. En el caso del POUM formará parte hasta diciembre del año 36 del gobierno de la Generalitat, y en el caso de la CNT lo hace hasta mayo del 37, e incluso avalando toda una serie de decretos que iban, digamos, encaminados a este objetivo de acabar con la revolución social. Van a surgir sectores disidentes dentro del movimiento libertario y también dentro del mismo POUM que cuestionarán esta política de participación en los gobiernos y que le opondrán a esta línea de colaboración con el gobierno que quería acabar con la revolución social una línea opuesta, una línea de desarrollar justamente los organismos de autoorganización, de autogobierno de los que se había ido dotando la clase trabajadora, los comités locales, los comités obreros en las empresas, las propias milicias, y que esos organismos en su desarrollo se tenían que intentar centralizar y constituir en una alternativa de poder al gobierno de la Generalitat. La agrupación que, digamos, sintetizó públicamente este programa alternativo al de las direcciones de la CNT y del POUM en las vísperas de los hechos de mayo del 37 fue la agrupación Amigos de Durruti, una agrupación formada por centenares de militantes de la CNT, antiguos milicianos que se habían negado a la incorporación al ejército regular, al ejército popular, y militantes de las juventudes libertarias, que articulan un programa de demandas en el que oponían a la Generalitat, que quería acabar con la revolución, la constitución de una junta revolucionaria central formada por representantes del campo, de las fábricas y de las milicias. También dentro del POUM surgirán sectores disidentes como la célula 72, encabezada por Josep Rebull, que se opondrá, sobre todo internamente, dará una pelea con documentos y composiciones en contra de esa política de colaboración con el gobierno de la Generalitat,
que había concluido en diciembre con la expulsión del POUM, pero que el POUM mantenía en los meses siguientes planteando una posición en la que decía que en el Estado español no era necesario para el triunfo de la revolución ni el desarrollo de organismos de autoorganización, como habían sido los soviets en Rusia, o aquí también los comités que habían surgido en las primeras semanas de la Revolución Española, y sobre todo que no veía ninguna necesidad de enfrentar o de oponer al gobierno de la República que estaba preparando, el gobierno de la Generalitat, en este caso, una contrarrevolución abierta para a partir de mayo del 37. Todas estas posiciones además coincidían también con las posiciones que defendían el pequeño grupo de oposicionistas de izquierda, la sección bolchevique-leninista, que tenían un pequeño grupo en Madrid, en Barcelona fundamentalmente, y que también levantaban un programa alternativo al de estas direcciones más conciliadoras. Bien, la imposibilidad, por tanto, que tiene la Generalitat y el Estado republicano de acabar con la revolución en Cataluña les llevará a tomar una decisión. Hace falta dar un golpe, hace falta revertir la correlación de fuerzas e imprimirle una derrota a la clase trabajadora catalana, particularmente a la de Barcelona. Y es lo que harán en mayo de 1937, con el intento de asalto de la Telefónica, del edificio desde donde se controlaban las telecomunicaciones, ¿no? Un intento, digo, porque se fracasará, no conseguirán tomar el edificio, fruto de la resistencia de los trabajadores de la CNT que lo estaban defendiendo, y que generará todo un levantamiento en la ciudad de Barcelona, similar al vivido en 19 y el 20 de julio del año 36. Se proclamará la huelga general, se levantarán barricadas y sobre todo en los primeros días el control es prácticamente absoluto para los obreros y obreras de la CNT y del POUM. Ahora bien, es una insurrección fortísima, una insurrección que incluso tiene ecos en otras localidades de Cataluña, que llega incluso al frente, y hay unidades de milicianos, tanto en Huesca como en la zona del Bajo Aragón, que intentarán volver hacia Barcelona, aunque serán paralizados en medio del camino por dirigentes de la CNT. Y que, bueno, a pesar de esta fortaleza, contaba con esta gran debilidad política o subjetiva. Las direcciones de la CNT y el POUM se negarán a apoyar el levantamiento. El POUM lo saluda el primer día, pero el segundo día se pliega a la política de la CNT, que era la de llamar a la calma, a abandonar los combates y, por lo tanto, permitir en los hechos que el gobierno de la República pudiese entrar en la ciudad con miles de guardias de asalto traídos desde Valencia para acabar de sofocar este último gran levantamiento. Realmente mayo del 37 era la última oportunidad, o fue la última oportunidad en la que la Revolución Española podía haber tenido un viso de triunfo. Esa insurrección obrera nacida en Barcelona, si la política de la dirección del POUM y de sectores de la dirección de la CNT hubieran sido distintas, ¿no? Y hubieran planteado la constitución de un gobierno provisional obrero basado en esos organismos que se habían formado no solamente en Barcelona, sino en toda la retaguardia republicana y que en cierta medida todavía sobrevivían, podían plantear una alternativa al gobierno de la República y al gobierno de la Generalitat, que perseguían el objetivo de aniquilar hasta el final esa revolución social. Eso hubiera permitido constituir una posición en Barcelona y en Cataluña, ¿no?, de los primeros pasos, los cimientos para una república de trabajadores y trabajadoras que no solamente enfrentase los intentos contrarrevolucionarios del gobierno de la República, sino que pudiese reavivar la lucha contra el fascismo, no solamente en los frentes, sino también en la retaguardia franquista, ¿no? Poder alentar a los trabajadores y a los campesinos que estaban en la retaguardia franquista a que merecía la pena levantarse contra sus ocupantes para luchar por la perspectiva de una república en la que los grandes problemas sociales, democráticos y demás pudieran ser realmente resueltos. Lamentablemente esta no fue la política de la CNT y el POUM. La CNT y el POUM sellaron, digamos, su última gran caudicación en esos llamamientos a la calma, y cuando la Guardia de Asalto entrase en Barcelona se encontró con una ciudad levantada en armas y con una ciudad repleta de barricadas, pero que una vez sofocados esos focos de resistencia pudo imponer una durísima represión, no solamente en esos días de mayo, sino durante todas las semanas posteriores, que se saldaría con miles de detenidos, miles de militantes de la CNT y del POUM que acabarían encarcelados, y también numerosos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente
oficialmente, entre ellos el mismo André Unín, que en junio de 1937 sería secuestrado por agentes estalinistas y hecho desaparecer, como otros muchos internacionalistas y militantes del movimiento libertario o del POUM o colaboradores internacionalistas del POUM. La Revolución Española es un proceso que, como hemos visto, está plagado de lecciones y de enseñanzas. Es una auténtica escuela de estrategia revolucionaria. En esta sesión hemos hecho una aproximación. Vamos a hacer un curso virtual monográfico dedicado exclusivamente a poder profundizar en los diferentes periodos y poder conocer más profundamente las lecciones que dejó planteadas tanto para los revolucionarios que fueron coetáneos a este proceso como para los revolucionarios del presente y del futuro. A modo de conclusión sí que quería sintetizar o recoger al menos algunas de las conclusiones que considero más importantes. La primera de ellas es que la Revolución Española constató que hay tareas democráticas estructurales que no serán nunca resueltas por un sector de la burguesía democrática, de la burguesía liberal o en este caso de la burguesía republicana. Y por lo tanto tampoco por las direcciones reformistas que planteaban como estrategia la conciliación con esos sectores de la burguesía liberal y la subordinación de la clase trabajadora a las mismas. De hecho, durante todo el periodo previo a la Guerra Civil, esto queda constatado por la negativa. Los gobiernos del bienio progresista eran totalmente incapaces de resolver problemas como el de la tierra o como el problema del ejército, de la separación de la Iglesia del Estado o el problema colonial. Quedan totalmente irresueltas todas estas demandas, así como otras muchas demandas sociales. Y por la positiva lo vemos después del golpe de Estado, en los meses que le siguen, en esa revolución social, en la cual es la clase trabajadora la que se pone al frente y con sus propios métodos toma esas demandas como propias y es capaz de resolver esos problemas en apenas semanas. El problema agrario en España, que era un problema de siglos, se resolverá en apenas semanas con las colectividades campesinas. El problema del paro o de la carestía de la vida se resolverá en apenas días con la ocupación y puesta a producir bajo control de los trabajadores de todas las empresas y de las grandes industrias. El segundo aspecto es que la segunda lección es que frente a esta tarea que tomarán en sus manos la clase trabajadora, cuando ella la tome en sus manos tendrá que enfrentar no solamente a los golpistas, a los fascistas, sino también a la burguesía liberal, a la burguesía democrática y a los dirigentes reformistas. Y entre estos dirigentes reformistas que se erigen como una fuerza abiertamente contrarrevolucionaria, aparecen de una manera muy destacada los dirigentes estalinistas, el Partido Comunista y el PSUV, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. El estalinismo tiene en la Revolución Española la primera ocasión para demostrar que se trata de una corriente contrarrevolucionaria en toda la línea, poniéndose a la cabeza de aplastar a sangre y fuego la revolución social en las calles de Barcelona. Stalin y la teoría del socialismo en un solo país se demostrarán en la Revolución Española y en los años y décadas siguientes como un verdadero obstáculo para el triunfo de revoluciones proletarias en todo el mundo. Fue también la mayor experiencia de colectivización, ¿no? La obra creativa de la clase trabajadora, formando milicias, colectivizando y reconvirtiendo empresas, colectivizando el campo, fue realmente impresionante. Es el proceso donde se vive una situación de doble poder más agudo de toda Europa occidental, de toda la historia de Europa occidental. Ahora bien, ese doble poder, que estaba anclado sobre todo en las milicias, en los comités, en las economías colectivizada, los sindicatos, no podía sobrevivir y triunfar si no era imponiéndose al otro poder, al Estado republicano que seguía persistiendo, que seguía sobreviviendo y que se preparaba para reconstituirse y poder imponerse a esa revolución social. Esto iba en contra de lo que habían predicado desde el anarquismo y desde el anarcosindicalismo durante muchísimos años. Si la clase trabajadora no se preparaba y no se orientaba para disponer de todos esos contrapoderes que dirían hoy muchos, ¿no?, en la dirección de la conquista del poder político y del establecimiento de su propio gobierno, de su propio Estado en contra del Estado republicano, sería este el que se recompondría y acabaría aplastándola, como lamentablemente terminará pasando. Los dirigentes anarquistas no se orientaron en esta dirección, en el desarrollo de los mecanismos de autoorganización para constituir algún tipo de poder centralizado de la clase trabajadora. Más bien al contrario, lo que hicieron fue colaborar en la reconstitución del poder político republicano, del poder político del Estado
burgués. Hubo sectores del anarquismo, como hemos visto, que sacaron más bien conclusiones opuestas, ¿no? Como es el caso de la agrupación Amigos de Durruti que mencionábamos antes, llegando a levantar un programa que contenía consignas como el establecimiento de un gobierno de trabajadores, ¿no? En la fórmula de la Junta Central Revolucionaria, ¿no? Formada por representantes de las milicias, del campo y de la ciudad. Y por último, una de las lecciones, o la lección quizás más importante y que tiene plena vigencia, es que la Revolución Española demostró que aun con una clase trabajadora que lo dio absolutamente todo, que se superó y se separó de sus direcciones en todo momento y cada vez de una manera más aguda, ¿no? Hasta el punto de llegar al enfrentamiento físico en las calles de Barcelona. Pero bueno, que incluso una revolución de esta profundidad, sin la existencia de un partido revolucionario que llegara preparado a ese momento de quiebre entre las direcciones que han hecho una experiencia amarga, entre las masas que han hecho una experiencia amarga con sus direcciones reformistas tradicionales, la victoria podía escaparse de las manos, como lamentablemente terminó sucediendo. La responsabilidad de que no existiera este partido no se la podemos achacar a los partidos que se preparaban para lo contrario, a los partidos reformistas o al Partido Comunista, ¿no? Que se preparaban no para que triunfara la revolución, sino para que ésta fracasara y fuera aplastada. Tampoco los dirigentes anarquistas iban a contribuir a la constitución de un partido de este tipo, dadas sus propias concepciones teóricas contrarias a la toma del poder político y de la lucha política. Quien sí que tiene una responsabilidad mucho mayor son los dirigentes del POUM y sobre todo los dirigentes del antiguo grupo de la izquierda comunista de Andreu Nin. Durante los años anteriores a la revolución o a la guerra civil, optaron por ir conformando un partido que no se conformó, valga la redundancia, en base a las lecciones de los grandes hechos de la lucha de clases a nivel internacional e incluso a nivel nacional. El POUM, que es el partido que forman tanto el de izquierda comunista como el bloque obrero y campesino, no extrae las lecciones del ensayo general que fue la insurrección y los hechos de octubre de 1934. Y eso le llevará a cometer permanentemente errores del mismo tipo. Si en 1934 veíamos a la izquierda comunista y al BOC subordinarse a la dirección de Companys en la insurrección de Barcelona, en los hechos de octubre, después los veremos integrando las listas del Frente Popular en 1936, sin advertir de que se trataba de una coalición entre la burguesía liberal y las organizaciones reformistas del movimiento obrero para frenar las tendencias revolucionarias de las masas. Los veremos después cuando esa revolución ya sea un hecho, ya sea una revolución abierta después del golpe militar, integrando el gobierno de la Generalitat, que irá aprobando los decretos en contra de las conquistas revolucionarias de julio, en contra de las milicias, en contra de los comités obreros, en contra de los comités locales. Toda esta serie de decisiones las fundamentaron siempre bajo el argumento de que los revolucionarios no podíamos quedar aislados de las masas y que si las masas confiaban en Companys había que acompañar, si las masas confiaban en el Frente Popular había que integrar las listas del Frente Popular y que si las masas veían en el gobierno de la Generalitat como su gobierno, había que ser parte de ese gobierno. De hecho, cuando al POUM lo expulsen del gobierno en diciembre de 1936, en vez de prepararse para la ruptura que se estaba comenzando a producir entre un sector amplísimo de las masas y ese gobierno republicano y sus organizaciones tradicionales, en vez de prepararse para esa ruptura, estuvo todos esos meses exigiendo la vuelta al gobierno e incluso planteando que en el caso del Estado español en ningún caso sería necesaria una insurrección para el establecimiento de un poder de los trabajadores. Bueno, eso lo que le producirá al POUM es que se irá quedando aislado de los sectores de masas que poco a poco estaban rompiendo con sus direcciones tradicionales. Y cuando esa ruptura se culmina en mayo de 1937, el POUM no es identificado como una alternativa de dirección revolucionaria, sino que es muchas veces identificado como parte del bloque republicano junto a las organizaciones socialistas que habían estado actuando en contra de la revolución social desde el gobierno. Además, en los propios hechos de mayo del 37, el mismo POUM no llega preparado para aprovechar esa oportunidad. Si el POUM hubiera tenido un viraje en mayo de 1937 y se hubiera puesto a la cabeza de la exigencia a la CNT de conformar un gobierno de trabajadores en Barcelona en contra de un Estado que quería aplastar a sangre y fuego la revolución proletaria, quizás hubiera podido jugar
jugar un papel a la altura de los acontecimientos. Eso no sucedió y lamentablemente la falta de una dirección así hizo también que no solamente se perdiera o fuera derrotada la insurrección de mayo del 37, sino que se perdiera la propia Revolución Española. Esta lección, la falta de una organización revolucionaria, lo que nos plantea es que, para constituir una dirección alternativa o que sirva de alternativa a la bancarrota y a la traición de las direcciones conciliadoras, esta tarea no es una tarea que se pueda improvisar, que se pueda realizar en medio de la batalla. Era y sigue siendo una tarea preparatoria a abordar en los meses y años anteriores a esos momentos críticos de la historia. En realidad es la misma lección que nos deja planteada la Revolución Rusa, pero de signo opuesto. La Revolución Rusa, por la positiva, vemos que la existencia del partido bolchevique es fundamental para entender la victoria de octubre del 17. Bueno, en el caso del Estado español, lo que la historia nos enseña es la misma lección, pero por la negativa. La ausencia de un partido como el partido bolchevique hizo que, lamentablemente, la victoria se les escapara de las manos a la clase trabajadora en el Estado español. Ambas revoluciones plantean para quienes hoy en día luchamos contra el capitalismo ese mismo aprendizaje. Si no queremos que el siglo XXI o que en el siglo XXI en la dicotomía de socialismo-barbarie sea la barbarie la que se termine imponiendo, si lo que queremos es que las futuras revoluciones realmente puedan alcanzar una victoria, sigue siendo necesario la construcción de organizaciones revolucionarias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que esa es una de las grandes, la principal lección, diría yo, de la Revolución Española. Y bueno, hasta aquí la sesión del curso de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Si es así, pasársela a aquella gente que consideréis que también le pueda resultar de interés, que se inscriban en el curso. Nos vemos la semana que viene en la siguiente sesión y espero que podáis consultar, leer y profundizar con los materiales que os vamos a dejar. Muchas gracias.